De proyecto completamente olvidado a posible y ahora a muy posible. La Ruta de la Plata ha recibido un gran respaldo para su futura construcción y te lo cuento en este vídeo. Ya hablamos en un vídeo anterior del canal de la idea de reabrir, o mejor dicho, reconstruir la Vía de la Plata, una ruta férrea que en su día unía las ciudades y provincias del oeste de España, desde Huelva y Sevilla hasta Asturias. Y tras muchos años de progresivo abandono y olvido, la idea de reconstruirla fue convirtiéndose en un proyecto más factible que inviable, y ahora el Parlamento Europeo ha incluido el tramo crítico, el Astorga-Plasencia, en la red básica ampliada, un paso más importante de lo que puede parecer a simple vista. Tenemos que recapitular que Europa ha definido tres grandes clases para sus proyectos, en este caso ferroviarios: la red básica con límite del 2030, la red básica ampliada hasta el 2040 y la red global, la menos prioritaria y la más alejada en el tiempo, con un límite de ejecución del 2050, que era donde estaba hasta ahora la idea de la Ruta de la Plata. Al cambiar de estatus, por así decirlo, la ejecución se adelantaría como mínimo una década, y está por ver en cuántos años concretamente podría empezar a sacarse adelante, si más cerca del 2030 o del 2040, lo más probable teniendo en cuenta lo complejo de un proyecto como este. Recordemos que uno de los problemas para poder llevar a cabo esta ambiciosa idea de reabrir la Ruta de la Plata fue el descuido, por decirlo de algún modo, del gobierno español al no incluirlo en los proyectos de la red básica europea, clave para recibir antes o después los fondos desde Bruselas que pueden apuntalar el proyecto. Ante tal metedura de pata, diversos colectivos e instituciones provinciales y regionales de las zonas afectadas pusieron el grito en el cielo y presionaron para tratar de enmendar el error, que ahora, tras la iniciativa del Grupo Popular Europeo, la conexión de Astorga a Plasencia, el tramo que necesitaría de mayor inversión al ser ahora mismo totalmente inexistente, se añade en la relación de la Red Básica Europea Ferroviaria Ampliada, algo que significa que la iniciativa para devolver la vida a este trazado gana un plazo de nada menos que entre 10 y 20 años a la planificación decidida tras las últimas gestiones. Este detalle es el diferenciador, ya que según la categoría dentro de los diferentes planes europeos en los que se cataloguen los distintos proyectos, estos tendrían un horizonte de ejecución u otro, y así podemos ver trazados como el Corredor Mediterráneo o el Atlántico dentro de los planes para 2030 como límite, y otros que se alargan en la fecha límite del 2040 o incluso los menos relevantes o urgentes al 2050 como fecha tope, que era donde estaba hasta ahora, como ya he dicho, la Ruta de la Plata, y que con la reubicación al conjunto de proyectos de red básica ampliada podría estar listo mínimo una década antes de lo que hasta ahora estaba sobre la mesa. Recordemos que la vía de Astorga a Plasencia se cerró por determinación del gobierno de Felipe González en 1985 por supuesta falta de rentabilidad, junto a muchos otros tramos y trazados en España en aquellos años, donde el tren parecía convertirse en algo del pasado, y desde entonces ha sufrido todo tipo de intervenciones y agresiones estructurales posibles, desde ser senda peatonal o vía verde a muchos tramos sencillamente abandonados a su suerte. Ha sido en los últimos años donde se ha empezado a empujar desde distintos estamentos para la reconstrucción del tramo entre Plasencia y Salamanca primero, y después entre Salamanca, Zamora y Astorga, para poder hacer en un futuro un viaje tanto para pasajeros como para mercancías entre el sur y el norte del país sin tener que pasar por Madrid, siendo estos últimos años donde ha empezado a considerarse de vital importancia para el impulso de la economía en lugares como Plasencia, Béjar, Salamanca o Zamora. La red ampliada maneja fechas, como ya he dicho, entre el 2030 y el 2040 como límite para la actuación. Sin embargo, en la red básica se incluyeron en las recientes modificaciones tramos en Galicia que están vinculados al desarrollo del corredor atlántico en mercancías y viajeros.
Otro importante espaldarazo conocido estos días es el apoyo de Ecologistas en Acción, que reivindica el papel del tren para el desarrollo de la Ruta de la Plata, promoviendo su impulso como algo vital. El apoyo de colectivos ecologistas para poner las menores trabas posibles a un nuevo trazado, que no olvidemos, entre Plasencia y Béjar tendrá que cruzar lugares sensibles en cuanto a lo medioambiental, supone un gran respaldo, pues este tipo de colectivos apuestan por el tren frente a otro sistema de transportes como el de carretera y autovías. Todo esto llega además tras conocerse que Adif va a desmantelar el tramo entre Salamanca y Valdunciel, en desuso pero que se ha considerado como un paso atrás. Si bien hay que recordar que la nueva Ruta de la Plata requeriría de la construcción de un nuevo trazado total desde cero entre Astorga y Plasencia. La decisión de ese cierre aún así no ha sido bien acogida en la zona, algo que se une a la presión porque este nuevo trazado, una vez hecha a andar en las distintas fases, tenga paso y parada obligada en Benavente o La Bañeza, a medio camino entre Zamora y Astorga. Parada que parece más que lógica, pero que no estaba totalmente clara en los planes anteriores del trazado, que parecía querer primar el tramo ya construido de alta velocidad hacia Galicia y desviarse de forma más recta hacia Astorga, algo que confiemos finalmente no sea lo aprobado, ya que no tendría sentido reabrir la Ruta de la Plata olvidando las ciudades de Benavente o La Bañeza, por las que curiosamente sí que pasa la autovía del mismo nombre. Además, llevar el trazado por la parte más occidental de la provincia de Zamora podría suponer un problema importante en lo medioambiental. Recordemos que hablaríamos de una línea de velocidades medias, de unos 160 km/h, nunca de alta velocidad, aunque dentro del gran trazado de norte a sur pasaría por tramos de alta velocidad como en Extremadura, pero estaría pensada ante todo para tráficos normales y también de mercancías, y queda por ver si será un trazado en vía doble, al menos en su totalidad o solo en parte, y obviamente más en los tiempos que corren si sería línea electrificada. Te recuerdo que para conocer más detalles del proyecto, fases y trazado, te remito al vídeo que le dedicamos en el canal para un proyecto que, no olvidemos, hasta hace poco parecía más utopía que otra cosa, pero que está logrando bastante impulso en los últimos tiempos y en donde ojalá veamos a las diferentes administraciones regionales empujar al unísono por su concreción y su posterior ejecución lo antes posible. Lo que queda más que claro es que tenemos Ruta de la Plata para rato y aquí seguiremos muy pendientes para ir contando sus avances y noticias. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.